Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada por definición. Ya hemos hecho previamente algunos videos en los cuales explicamos diferentes ejercicios, pero cada vez que hacemos un video nos damos cuenta que nos estamos enfrentando a situaciones totalmente diferentes. Por tal motivo es procedente desarrollar el presente ejercicio. Dice, la función f de x es igual a la raíz cúbica de 5x más 8, hallarle la derivada de esa función. Entonces nosotros, para hallar la derivada de una función, por la definición, nos toca recordar la definición de derivada, obviamente. Y la definición de derivada la recordamos y dice lo siguiente. Dice que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Todo esto sobre h. Todo eso sobre h. Para desarrollar los ejercicios siempre les he recomendado identificar lo que es f de x más h. A partir de la identificación del f de x más h ya podemos aplicar. Entonces, lo identificamos y me quedaría entonces que f de x más h es igual. Les decía yo que el f de x más h es la misma función. Hagamos esto, la misma función, raíz cúbica de 5. En vez de poner x, yo pongo ahora x más h. X más h. Más 8. Más el 8. Ahí tenemos identificado lo que es el x más h. F de x más h. Bueno, una vez que tenemos eso identificado, ahora sí podemos aplicar. Y miremos de qué manera queda. Queda entonces que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es esta expresión, raíz cúbica de 5 que multiplica a x más h más 8. Ya tenemos el f de x más h menos el f de x. ¿Pero qué es el f de x? La misma función. O sea, raíz cúbica de 5x más 8. De 5x más 8. Todo eso sobre h. Bueno, ya tenemos la construcción de la definición del límite en esta función. Podemos observar en esta expresión que tenemos unos radicales en el numerador, pero raíces cúbicas. Tenemos raíces cúbicas en el numerador. Para eliminar esas raíces cúbicas, nosotros nos toca racionalizar de una manera, pero ¿de qué forma se racionaliza esta expresión? Nosotros, para racionalizar esta expresión, nos toca recordar lo que es una diferencia de cubo, porque estamos trabajando aquí con raíz cúbica. Nos toca racionalizar teniendo en cuenta el concepto de diferencia de cubo, que me decía que la diferencia de cubo me dice, vamos a recordarla por acá, me dice que a la 3 menos b a la 3 es igual a menos b, que multiplica a la 2 más
A por B más B2. Ese es el concepto de diferencia de Q. Y nos toca recordar eso, que A a la 3 menos B a la 3 es igual a menos B, que multiplica A a la 2 más AB más B a la 2. Este concepto de diferencia de Q es procedente, recordarlo, para aplicarlo acá. Bueno, entonces continuamos aplicando ese concepto acá y me quedaría f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de la raíz cúbica de 5 que multiplica a x más h. Bueno, aquí ya nosotros podríamos aplicar, si se puede, aquí se puede aplicar directamente y ganamos tiempo. Vamos a hacerlo. ¿Qué podemos aplicar? Vamos a aplicar propiedad distributiva de la siguiente forma. Yo digo, raíz cúbica 5 por x daría 5x más 5 por h, 5h más 8. Aplicamos propiedad distributiva. Menos, acá tendríamos raíz cúbica de 5x más 8. Esto igual, ahí no ha cambiado mucho, sobre h. Ahora sí viene, este radical es como si fuera a, y este radical es como si fuera b, a menos b. Sería este paréntesis que está aquí, a menos b. ¿Qué me faltaría? A2 más a por b más b2. Si este radical es a y este es b, entonces nos estaría faltando esta parte. Entonces aquí sería, cuando racionalizamos, sería por, ahí sería por, aquí sería por. ¿Qué vamos a multiplicar ahora? Por A2. Entonces, ¿qué sería A2? Toda esta expresión. Entonces, esta expresión sería raíz cúbica de 5x más 5h más 8. Eso sería A2. Acá lo tenemos. A2. Vamos a meterlo aquí entre un corchete para que quede más evidenciada la situación. A2 más A por B. ¿Qué sería A? Toda esta expresión. Entonces, esta expresión es A por B. Sería entonces raíz cúbica de 5x más 5h más 8. Esta expresión sería A y la expresión que está acá sería B. Raíz cúbica de 5x más 8. Ahora me dice más b cuadrado más, ¿qué sería b? Esta expresión, pero b cuadrado sería raíz cúbica de 5x más 8 más 8, todo eso al cuadrado. Y estamos aplicando, pero cuando nosotros multiplicamos arriba por una expresión debemos dividir inmediatamente abajo por la misma expresión para que no varíe el resultado. Entonces, esta expresión que está arriba debe ser escrita abajo para poder dividir y que no varíe el resultado. Entonces quedaría acá abajo la misma expresión.
raíz cúbica de 5x más 5h más 5h más 8 más 8, toda esta expresión elevada al cuadrado, más raíz cúbica de 5x más 5h más 8 por raíz cúbica de 5x más 8 más la raíz cúbica de 5x más 8 al cuadrado. Bueno, ya hemos aplicado esta situación. Pero ¿a dónde nos lleva eso? Si esto es a menos b, que es el primer paréntesis, a menos b, y esto es a a la 2, esta parte es a a la 2, más a por b, más b a la 2, esto nos da como resultado a la 3 menos b a la 3. Por lo tanto, tendríamos acá abajo lo siguiente, que f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, si esto es a y esto es b, entonces me quedaría de la raíz cúbica de 5x más 5h más 8 a la 3 menos, de acuerdo a lo que tenemos acá, ¿cierto? A la 3 menos b a la 3 menos, esto es b, menos la raíz cúbica de 5h más 8 a la 3 sobre, vean cómo se simplificó el numerador de la expresión, sobre este denominador, que es h por toda esta expresión. Entonces, aquí sería por h, que multiplica a toda esa expresión bien largota que está ahí, que sería la raíz cúbica de 5x más 5h más 8, todo eso al cuadrado, más la raíz cúbica de 5x más 5h más 8, que multiplica a la raíz cúbica de 5x más 8 más la raíz cúbica de 5x más 8, todo eso al cuadrado. Vale. Esa parte es el denominador. Ahora nosotros nos toca recordar, vamos a recordarles algo. Cuando nosotros tenemos, vamos a recordar esta situación. Cuando yo tengo raíz, vamos a mirar cuál es la situación. Si yo tengo raíz, digamos, raíz cuadrada de a al cuadrado. Si yo tengo raíz cuadrada de a al cuadrado, eso va a ser igual a que yo elimino el radical y elimino el cuadrado, y eso simplemente me da a.
Eso hay que recordarlo porque nos toca aplicarlo acá. Y nos quedaría entonces f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, habíamos dicho que se va la raíz cúbica con el 3. Entonces en el numerador nos iría a quedar, vamos a bajarlo un poquitico la raya, quedó muy arriba. En el numerador quedaría entonces, vamos a escribirlo primero, 5x más 5h más 8. Menos, aquí la misma situación, se va la raíz cúbica y se va el cubo, y quedaría entonces menos 5x, este menos que está acá afecta el más, sería menos por más daría menos 8, una raya, y el denominador va a quedar de la misma forma, un denominador bien largote, h que multiplica una expresión bien larga, raíz cúbica de 5x más 5h más 8 al cuadrado más la raíz cúbica de 5x más 5h más 8 que multiplica a la raíz cúbica de 5x más 8 más la raíz cúbica de 5x más 8 al cuadrado. Bueno, y esto aquí lo extendemos hasta acá. Bueno, el ejercicio va bastante largo, ¿no? Analizamos términos semejantes en lo posible. Nos damos cuenta que tenemos 5x positivo, 5x negativo. Términos semejantes con signos contrarios se cancelan, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. 8 positivo acá y 8 negativos se cancelan. Vamos a repintar el 2 este que se borró aquí. Bueno, una vez bueno, ¿qué más nos quedó arriba? Nosotros observamos arriba, vamos a ver otro color. Observamos que arriba hay un H y abajo hay un H. Por tal motivo, esta H que está acá se puede cancelar con esta H. Y me quedaría únicamente el 5 arriba. Entonces, escribámoslo para ver qué nos está resultando. Quedaría entonces f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, simplemente nos queda arriba 5 sobre toda esa expresión bien larga, en este caso sería raíz cúbica de 5x más 5h más 8 al cuadrado más la raíz cúbica de 5x más 5h más 8 que multiplica a la raíz cúbica de 5x más 8 más la raíz cúbica de 5x más 8 al cuadrado. Bueno, miremos qué está ocurriendo ahí. Ahí estamos frente, bueno, vamos a ver qué está bien.
¿Qué está ocurriendo? ¿Qué podemos analizar? Bueno, ya estamos frente a una situación en la cual se eliminó la indeterminación. Eliminamos el h del denominador cuando se canceló acá arriba. Acá arriba cancelamos el h y el h del denominador. Ya la indeterminación se eliminó esa indeterminación. Y ahora sí podemos reemplazar la tendencia del límite o aplicar el límite en su tendencia reemplazándolo acá. Donde está h lo reemplazamos por 0. Vamos a abrir espacio en el tablero, parece que sí hay algo de espacio para no borrar. Espero que haya algo de espacio por aquí. Vamos a partir el tablero aquí, de esta forma. Vamos a partir el tablero. Vamos a partir el tablero así y aplicamos entonces. Quedaría entonces, ahora vamos a aplicar la tendencia y quedaría f' de x. F' de x es igual, ya reemplazamos en la expresión donde está h lo reemplazamos por 0. Entonces quedaría 5 sobre raíz cúbica. Vamos a ver esta expresión cómo queda. Raíz cúbica de 5x más 5 por 0 más 8. Toda esta expresión al cuadrado más raíz cúbica de 5x más 5h, pero ya no ponemos h sino 0, más 8. Esta expresión multiplicada por la raíz cúbica de 5x más 8, 5x más 8, más, acá tendríamos la raíz cúbica de 5x más 8, más 8, toda esta expresión al cuadrado. Prolonguemos esta línea hasta acá. Bueno, ya el ejercicio está casi que termina, bastante largo pero muy bonito, muy interesante. Acá tenemos f' de x es igual, poner la línea divisoria un poquitico larga, que sería 5 sobre, aquí sería raíz cúbica de 5x, 5 por 0 da 0, más 8 da más 8 aquí. Toda esta expresión al cuadrado, más, aquí sería raíz cúbica de 5x más 5 por 0 da 0, más 8, simplemente 8. Acá tendríamos raíz cúbica de 5x más 8. Entonces analizamos. Si yo tengo acá raíz cúbica de 5x más 8 y acá raíz cúbica de 5x más 8, me quedaría esta expresión, me quedaría esto. A por A, y eso es igual a A cuadrado. Entonces, raíz cúbica de 5x más 8 por raíz cúbica de 5x más 8 sería entonces raíz cúbica de 5x más 8 al cuadrado más la raíz cúbica de 5x más 8 que tenemos aquí al cuadrado. Bueno, ya el ejercicio está llegando a su final y el tablero también. F' de x es igual, muy larga la raya, a 5 sobre, ahora nos toca observar detenidamente que tenemos raíz cúbica de 5x más 8 al cuadrado más aquí raíz cúbica de 5x más 8 al cuadrado más
Raíz cúbica de 5x más 8 al cuadrado. ¿Cuántas raíz cúbica de 5x más 8 al cuadrado tenemos? 1, 2 y 3. Entonces sería aquí 3 que multiplica a la raíz cúbica de 5x más 8. 3 que multiplica a la raíz cúbica de 5x más 8, pero al cuadrado. Habíamos dicho que la raíz estaba muy prolongada. Bueno, hemos llegado de esta manera a este resultado que dice que, aquí se nos borró un poquitico la F, vamos a repintarla. Llegamos al resultado que dice que f' de x es igual a 5 sobre 3 raíz cúbica de 5x más 8 al cuadrado. Entonces, esta sería la derivada de la función que tenemos inicialmente en la parte superior. Allá dice que f de x es igual a raíz cúbica de 5x más 8. Hicimos la aplicación, aplicamos la definición de derivada de una manera detallada, paso a paso, sistemáticamente, y hemos recordado algunos conceptos importantes como estos que están acá arriba. Estos conceptos son muy importantes, que no se nos olviden estos conceptos, y hemos encontrado acá el resultado. Esta sería la derivada. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de ejercicios y problemas de matemática y física. Cada día estoy subiendo más ejercicios, más problemas. Suscríbanse, denle manito arriba, campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cada uno de los videos que estoy subiendo permanentemente. Compartan los links, compártanlo con sus amistades para que se beneficien de estos ejercicios de este canal. Bueno, y muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.